Sean todos bienvenidos. Este material fue realizado por los alumnos del primer ciclo de la Escuela Judicial Sede Paraguarí del grupo número 4, dentro del módulo Derecho Procesal Constitucional, a cargo del profesor Dr. Rubén Antonio Galeano. Este grupo está integrado por los abogados Ailén Duarte, Jenny Enciso, Tania Enciso, Cristian Espínola, Eliana Fernández y quien les habla, Claudio Flecha. El día de la fecha estaremos analizando el acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio del 2020, dictada por la excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional Ampliada. En el marco de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, en el expediente caratulado Amparo Constitucional promovida por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. Esta acción fue promovida contra las resoluciones judiciales de primera y segunda instancia, ambas dictadas por el Juzgado Penal de Garantía y la acordada número 1005 de fecha 21 de septiembre del 2015 de la Corte Suprema de Justicia, que reglamenta el procedimiento por el cual deben resolverse estas acciones en cuanto al acceso a la información pública, en donde también establece no solo las vías administrativas, sino también ante el juzgado de primera instancia de un amparo judicial. El caso es el siguiente: el ciudadano Juan Carlos Lescano Flecha solicita a la Contraloría General de la República información de declaraciones juradas de alto funcionario público, existiendo una lista específica de los nombres de esos funcionarios, como también de diferentes instituciones públicas, entre los años 1998 al 2017, argumentando que los solicita porque no existen vías previas o paralelas ante la denegatoria fixta de la Contraloría General de la República, motivo por el cual el mismo interpone el amparo constitucional, donde obtiene resolución favorable en ambas instancias, las que fueran atacadas de inconstitucional por parte de la Contraloría General de la República. Esta última argumenta custodia las declaraciones juradas, que constituye patrimonio documental privado de las personas, que por esta razón solo puede hacer pública en los casos determinados en la ley. A continuación, mi colega estará analizando el voto de los siguientes ministros. Buenas, soy la abogada Ailén Duarte y a continuación les voy a hablar del voto de la ministra María Carolina Yanes Ocampos. La ministra aborda la acción de inconstitucionalidad presentada contra las resoluciones judiciales en un juicio de amparo y la acordada 1005 del año 2015. Su análisis se centra en la viabilidad de esta acción como medio de impugnación en la correcta aplicación de las normas constitucionales y legales. La ministra Yanes señala que según el Código Procesal Civil, las resoluciones de segunda instancia en el amparo causan ejecutoria. Sin embargo, el artículo 582 permite la remisión de las actuaciones a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para determinar la constitucionalidad de leyes o decretos sin suspender el proceso. En este caso, no se realizó la remisión a la Sala Constitucional, sino se interpuso directamente una acción de inconstitucionalidad contra las sentencias de primera y segunda instancia. Además de la acordada, la ministra destaca que el artículo 132 de nuestra Carta Magna otorga a la Corte Suprema de Justicia la competencia para declarar la inconstitucionalidad de las normas y resoluciones. El impugnante alega arbitrariedad en las sentencias que admitieron el amparo como vía para acceder a las declaraciones juradas de funcionarios,
argumentando que no está contemplado en la Ley 5282/14 sobre el acceso a la información pública. También cuestiona la acordada 1005 del 2015 por no ser la vía para reglamentar las garantías constitucionales. Por otro lado, el amparista defiende que el derecho en juego es el acceso a la información pública y no la inviolabilidad del patrimonio documental. En este caso, la ministra pondera el derecho al acceso a la información pública frente a la inviolabilidad del patrimonio documental en un sistema democrático. La transparencia y rendición de cuentas son esenciales y las declaraciones juradas son herramientas para prevenir la corrupción. Se menciona el compromiso de Paraguay con convenciones internacionales contra la corrupción que exigen transparencia y acceso a la información pública. La ministra concluye que no se ha demostrado arbitrariedad ni violación constitucional en las decisiones impugnadas, por lo que corresponde rechazar la acción de inconstitucionalidad interpuesta. En mi opinión personal, la ministra María Carolina Yanes ha realizado una aplicación correcta y ponderada de las normas constitucionales y legales relevantes al caso. Su análisis refleja un equilibrio entre el acceso a la información pública y la protección a datos sensibles, priorizando la transparencia y rendición de cuentas en un sistema democrático republicano. Soy la abogada Jenny Enciso y voy a hablarles brevemente sobre la postura asumida en el voto de la doctora María Mercedes Bongermini. La ministra concluye en la inconstitucionalidad parcial de las sentencias impugnadas en cuanto a permite el acceso público de los datos personales del cónyuge y de los parientes de los funcionarios, dentro del segundo grado inclusive. Lo mismo cabe decir respecto a los ingresos de las mismas, de sus bienes, datos relativos a identificación específica de cuentas corrientes bancarias, bonos, cajas de ahorro y demás activos financieros de todos los sujetos y de sus cónyuges y parientes. Las personas cuyos derechos son afectados por las sentencias que han resuelto el amparo y que no han participado del mismo. Refiere que si bien los funcionarios públicos, por el rol que ocupan, deben someterse al control ciudadano, ello no debería vulnerar sus derechos de privacidad e intimidad consagrados constitucionalmente. Manifiesta que es impropio considerar a todo dato como público, salvo que sea reservado solo por el lugar de su asiento o por la autoridad que lo controla o custodia. En ese sentido, tenemos que se han impugnado resoluciones que hicieron lugar a la acción de amparo dirigido a requerir y obtener información pública conforme a la Ley 5282 del 2014, del libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental. Así también la inconstitucionalidad de la acordada 1005 de fecha 21 de septiembre del 2015 que ha arreglado el procedimiento judicializado de requerimiento de información pública. La magistrada manifiesta que la vía adecuada para incoar un pedido de información pública que le fue denegada por la entidad, órgano o repartición, amén de que la Contraloría General de la República hubiera planteado oportunamente la hipotética declaración de inconstitucionalidad en instancia inferior, carecería de trascendencia por ser correcta la vía empleada. Desde mi punto de vista, fueron aplicadas correctamente las normas constitucionales y legales invocadas por la ministra en su voto, si bien ambas partes alegan normas constitucionales que hacen a sus derechos. Al momento de la acción de amparo no existía una reglamentación específica en cuanto al procedimiento de la obtención de información sobre las declaraciones juradas. Bien lo expuso la ministra María Mercedes Bongermini al decir que la falta de una reglamentación específica, expresa e integral no puede obstar la tutela a un judicial de tales datos personales en su dimensión de inherencia a la dignidad humana. Dicha tutela, que es debida aún a pesar de no contarse con una ley reglamentaria
dado claros términos del artículo 45 de la Constitución Nacional de los derechos y garantías no enunciados, no cabe dudas que aquí existe una contraposición de derechos humanos por ambos frentes. Por un lado, el derecho a la información y por el otro, el derecho a la privacidad. La Ley 5.282 del 2014, en su artículo 2, define fuente pública e información pública. Esta última define como sigue: aquella producida, obtenida bajo control o en poder de las fuentes públicas, independientemente de su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, salvo que se encuentre establecida como secreta o de carácter reservado por las leyes. En el título 3, artículo 8, habla de la información mínima, entendiéndose como una información fundamental o básica que debe estar disponible a todo público acerca de cada órgano o repartición. Estas son informaciones generales acerca de la estructura, facultades, deberes, atribuciones de los órganos, así también de las dependencias internas, marco normativo, programas institucionales, metas, convenios y contratos celebrados. De esta manera, una lista enumerada de las informaciones que deben estar al alcance y en forma accesible para los interesados. En el inciso E, reza: el listado actualizado de todas las personas que cumplan una función pública o sean funcionarios públicos con indicación de sus números de cédula de identidad civil, funciones que realizan, salarios u honorarios que perciben en forma mensual, incluyendo todos los adicionales, prestaciones complementarias y viáticos. La ley misma delimita cuáles son los datos a ser contenidos en la información pública y en tal sentido no exige que las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas por los mismos deban ser de carácter público, ya que las mismas contienen información privada que son inviolables. La Constitución Nacional, en su artículo 33, dispone: la intimidad personal y familiar, así como el respeto de la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte el orden público establecido en la ley o los derechos de terceros, estará exenta de la autoridad pública. Se garantiza el derecho a la protección de la intimidad, la dignidad y la imagen privada de las personas. Siguiendo con la reglamentación de la Ley 5.282 del 2014, en el título 6 establece la acción judicial. En el artículo 23 dice: en caso de denegación expresa o tácita de una solicitud de acceso a la información, el solicitante podrá acudir ante cualquier juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar de su domicilio o en donde se tenga su asiento la fuente pública. En el artículo 25, medidas de urgencia. Si desde los fundamentos del escrito de interposición de la acción o en cualquier otro momento del proceso resultare a criterio del juzgado la necesidad de su inmediata actuación, esta dispondrá con carácter provisional las medidas que correspondieren en amparo del derecho de libertad presuntamente denegados o menoscabados. De todo lo señalado, se entiende que la Ley 5.282 del 2014 de libre acceso a la información pública reglamenta el artículo 28 del derecho a informarse de la Constitución Nacional, estableciendo en primer término qué es información pública y cuáles son las fuentes públicas, la información contenida y que las mismas deben ser de libre acceso y gratuito, la forma de solicitar dicha información y cómo proceder en caso de denegación con la consecuente derivación de la acción judicial. Ahora vemos lo que reglamenta la Ley 5.033 del 2013 en relación al artículo 104 de la Constitución Nacional de la Declaración Obligatoria de Bienes y Rentas. Entre los deberes y atribuciones de la Contraloría General de la República contenidas en el artículo 4 de la presente ley, en el punto 5 dice: sustanciar las investigaciones que considere pertinentes tanto en territorio nacional como extranjero para determinar la veracidad de las informaciones o documentación presentada por terceras personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas. En el punto 6, dictaminar sobre la correspondencia entre las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, presentados al asumir y al cesar el cargo. Y por último, en el punto 8,
denunciar ante el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales competentes cuando los resultados obtenidos de las investigaciones realizadas revelen indicios de irregularidades o enriquecimiento indebido, a los efectos de que los mismos inicien los procesos que correspondan. En el punto 9, reglamentar los procedimientos para la presentación, control y acceso de las declaraciones juradas de bienes adicionales, recepción o presentación de las denuncias y para la instrucción de sumarios. Este último punto concordante con el artículo 15 del mismo cuerpo legal. En este sentido, podemos afirmar que la Ley 5033 del 2013, en su artículo 3, inciso 5, en su versión entonces vigente, otorgaba a la Contraloría General de la República la atribución de dar a conocer los datos contenidos en la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, conforme a los procedimientos a ser establecidos por la misma en la reglamentación correspondiente. Para el tiempo en que el particular solicitó la información a la Contraloría General de la República, la que le fuera denegada y que motivó la acción de amparo, invocando la Ley 5282-2014 y la acordada 1005-2015 de los procedimientos relacionados a la precedente ley, no se había establecido reglamentación correspondiente para dar a conocer los datos contenidos en la declaración jurada de bienes y rentas, que debía ser elaborado por el mismo órgano, Contraloría General de la República, según lo dispuso la Ley 5033-2013 en su artículo 3. Para no ser muy extensa y terminar con el resumen, en tal sentido, la Ley 5282 del 2014 tiene como finalidad reglamentar el acceso libre a la información pública. La finalidad con la que se solicitó la información sobre declaraciones juradas de bienes atenta contra el derecho a la intimidad y la privacidad de los declarantes e indirectamente a los demás sujetos cuyos datos también están contenidos en dichas declaraciones. El artículo 33 de la Constitución Nacional es claro en este punto al disponer: la conducta de las personas, en tanto no afecte el orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, estará exenta de la autoridad pública. Dicho esto, no se observan en autos que tales requisitos se cumplan para justificar que tanto el juzgado de primera instancia como segunda instancia hayan hecho lugar a la acción de amparo, violando el artículo 33 de la Constitución Nacional y atendiendo a que las constancias no se constata situaciones que hacen a los principios de finalidad, proporcionalidad y razonabilidad. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Tania Enciso. A mí me corresponde analizar la postura del ministro Alberto Martínez Simón. Primeramente, el ministro Martínez Simón realizó un resumen sobre los antecedentes del caso, mencionando que el señor Juan Carlos Lezcano promovió un juicio de amparo contra la Contraloría General de la República para obtener acceso a declaraciones juradas de algunos funcionarios públicos, lo cual la Contraloría General de la República se negó dicha solicitud, por lo que el autor invocó la Ley 5282 del 2014 de acceso a la información pública y también la acordada 1005-2015, que establece los procedimientos judiciales para los casos derivados de la ley sobre el acceso a la información pública en Paraguay. El ministro da primeramente su postura, mencionando que el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, garantizado por nuestra Constitución Nacional en el artículo 28, y además de manera internacional, de acuerdo a las convenciones internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como a nivel interamericano, siendo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso de Claude Reyes versus Chile, donde se afirmó que toda persona puede acceder a la información bajo control del Estado, sin necesidad de justificar su interés. Mencionó además el señor ministro Alberto Martínez Simón que las declaraciones juradas de bienes y rentas no constituyen datos privados protegidos por la Constitución, sino que son información pública de interés ciudadano.
dado el rol de los funcionarios que ocupan un cargo público y que dicha información está expresamente exceptuada de ser consideradas reservadas por la ley, que es la ley 1969, con sus modificatorias de la ley 1682 sobre datos privados. En conclusión, el ministro Alberto Martínez Simón sostiene la postura de que no hay violación de derechos constitucionales en las resoluciones judiciales ni en la acordada cuestionada, y que la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República debe ser rechazada, ya que sus argumentos son inconsistentes y no justifican la negativa a entregar la información solicitada. Y en mi opinión, considero que el ministro Alberto Martínez Simón emitió su postura conforme a derecho y aplicó la norma de manera correcta y coherente, tanto las normas constitucionales como las legales vigentes en materia de acceso a la información pública, ya que el mismo se basa principalmente en el artículo 28 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de todas las personas a acceder a las fuentes públicas de información. Buenas, soy el abogado Cristian Espínola, alumno de la Escuela Judicial de la sede de Paraguarí, sección A. A mí me corresponde analizar el voto del ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia. El ministro sostuvo en su voto que las resoluciones judiciales que ordenaron la publicación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos no son inconstitucionales, ya que se adjuntan plenamente a los principios y valores establecidos en la Constitución Nacional, en especial al principio republicano de publicidad y al derecho de acceso a la información pública. Según su postura, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales en una república democrática, pues permiten que la ciudadanía ejerza el control sobre la honestidad, la idoneidad y la responsabilidad de quienes gestionan bienes públicos. El ministro explicó que el acceso a las declaraciones juradas no vulnera derechos, sino que garantiza el cumplimiento del artículo 28 de la Constitución, reforzado por la ley número 5282/2014, que regula el acceso a la información pública. Para Ramírez Candia, la ciudadanía es la titular originaria del poder público, por lo que debe tener la posibilidad de fiscalizar la conducta y el patrimonio de los funcionarios. Así, la publicidad de estas informaciones no constituye una intromisión indebida en la vida privada, sino una exigencia propia del sistema republicano y democrático. En cuanto al amparo constitucional, el ministro indicó que en el caso de se cumplieron los requisitos previstos en el artículo 134 de la Constitución, la existencia de un auto ilegítimo, la negativa a proveer información, la lesión concreta al derecho de acceso a la información y la urgencia justificada por la ineficacia de las vías ordinarias. Señaló también que la determinación de la urgencia no fue arbitraria, recordando que la Corte Suprema de Justicia, en el acuerdo y sentencia número 1306/2013, ya había reconocido al amparo como una vía idónea para garantizar este derecho fundamental. Ramírez Candia fundamentó además su posición citando el doctrinario Owen Spitz, quien sostiene que los funcionarios públicos actúan en un panóptico inverso, es decir, en un sistema donde la sociedad observa sus datos, permitiendo un control ciudadano constante y democrático. De esta manera, la transparencia no es una opción, sino una obligación inherente al ejercicio de la función pública. Por ello, el ministro concluyó que las resoluciones impugnadas no se fundan en normas contrarias a la Constitución, sino que por el contrario la hacen efectiva, pues promueven la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. En consecuencia, sostuvo que correspondía rechazar la acción de inconstitucionalidad y mantener la orden de publicar las declaraciones juradas, en coherencia con los valores del Estado de Derecho.
Desde mi punto de vista, la postura del ministro Ramírez Candia fue totalmente correcta, coherente y fundamentada en los principios más importantes de la Constitución. Su voto reafirma la necesidad de que la función pública sea transparente y de que los ciudadanos puedan acceder a la información sobre el patrimonio y desempeño de sus autoridades. Este enfoque no solo protege el derecho a la información, sino que fortalece el sistema democrático paraguayo al recordar que los funcionarios públicos deben rendir cuentas permanentemente a la sociedad. Coincido con su criterio porque demuestra un compromiso firme con la transparencia, la ética pública y la responsabilidad institucional, pilares indispensables para construir un Estado verdaderamente republicano y democrático. Buenas, soy la abogada Eliana Fernández Brites. Continuando con el análisis del acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio del año 2020, referente al voto y fundamento del ministro, el doctor Eugenio Jiménez Rolón, que aborda la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República contra las resoluciones judiciales que le obligan a publicar las declaraciones juradas sobre bienes y rentas de los funcionarios públicos, conforme a la acción de amparo promovida por el señor Juan Carlos Lescano Flecha y la acordada número 1005 de fecha 21 de septiembre del año 2015. El doctor Eugenio Jiménez Rolón en su análisis invoca el artículo 562 del Código Procesal Civil, la cual refiere la imposibilidad de interponer la acción de inconstitucionalidad si antes no se hubiese deducido la excepción, en la oportunidad prevista en el artículo 538 del Código Procesal Civil. Es decir, la Contraloría General de la República debió de haber impugnado la acordada al momento de contestar la demanda del señor Juan Carlos Lescano Flecha, lo cual no lo hizo y es lo que torna inadmisible la acción fundada en una inconstitucionalidad indirecta. Por otro lado, la supuesta acción de inconstitucionalidad directa también se descarta, debido a que no se encuentran arbitrarias las sentencias, ya que se encuentran muy bien fundamentadas tanto en derecho como en hecho. Además que las sentencias se ajustan a la ley, debido a que la ley 5282/14 derogó el requisito de la autorización judicial. Así también refiere que los argumentos utilizados en la acción de inconstitucionalidad ya fueron presentados y resueltos en decisiones judiciales anteriores. También recalca que la Corte Suprema de Justicia no es una tercera instancia para revisar esos fallos, sino que su rol es en materia de inconstitucionalidad. Por tanto, el doctor Eugenio Jiménez Rolón decidió en su voto rechazar la acción de inconstitucionalidad in totum en su totalidad, determinando que no se siguieron los caminos legales adecuados, las decisiones anteriores se encuentran bien fundamentadas y que no se violó ninguna ley ni tratados, y que las declaraciones son información pública, con salvedad los datos personales expresamente protegidos por ley. Comparto plenamente la decisión del doctor Eugenio Jiménez Rolón por estar jurídicamente bien fundadas y actuando de manera correcta al rechazar la acción de inconstitucionalidad en su totalidad, ya que la Corte Suprema de Justicia no siguió los procesos legales adecuados. Además de que las sentencias, ni los tratados, ni la acordada violan la Constitución. Esta postura fortalece la seguridad jurídica y reafirma que la Corte Suprema de Justicia no puede ser utilizada como una tercera instancia para revisar aquellos fallos solamente por disconformidad de las partes. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañero. Buenas, me toca hablar sobre el voto del magistrado Marco Riera Under en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República contra varias resoluciones judiciales dictada en el amparo constitucional promovido por Juan Carlos Lescano Flecha. Las resoluciones impugnadas fueron SD número 24/2018, AI 366/2018, Acuerdo y sentencia número 30/2018, Acuerdo y sentencia
número 32/2018, acordada número 1005/15 dictada por la Corte Suprema de Justicia. Análisis de la acordada número 1005/15. El magistrado evalúa la constitucionalidad de la acordada número 1005/15 que regula el procedimiento judicial ante la negativa de acceso a información pública. Los accionantes sostienen que dicha acordada es inconstitucional por invadir competencia reservada a la ley y a la Constitución Nacional. Argumentos principales. Según el artículo 131 de la Constitución Nacional, las garantías constitucionales deben reglamentarse por ley, no por acordada. La Corte Suprema habría creado reglas procesales y de competencia, lo que solo puede hacer el Poder Legislativo. El doctor Riera Under admite que la Corte se excedió al dictar la acordada 1005/15, pero rechaza su inconstitucionalidad porque a. No se probó que haya causado lesión o daño concreto al accionante. Segundo, sin acordada, la acción judicial igualmente habría podido promoverse. 3. Falta de legitimación activa de la Contraloría. Análisis de las resoluciones judiciales impugnadas. El magistrado concluye que las sentencias inferiores fueron razonables y fundadas en derecho. No violaron el principio de prelación constitucional, artículo 137. No transgredieron el artículo 17. No incurrieron en arbitrariedad ni vicio lógico. Excepción. Violación del principio de congruencias. Si detecta un vicio de incongruencia ultrapetita, porque los jueces 1. Ordenaron entregar información no solicitada, cónyuge e hijos. 2. Otorgaron más de lo pedido, infringiendo el principio de congruencia. La acción de inconstitucionalidad prospera parcialmente solo en ese punto. Alcance final del fallo. La Contraloría debe entregar solo la información solicitada originariamente. No corresponde entregar datos de cónyuge o hijos. No se vulnera el derecho a la intimidad, ya que las declaraciones patrimoniales de funcionarios son de interés público. La vida privada de los servidores públicos tiene un límite legítimo por su función estatal. Conclusión general del voto. El doctor Marcos Riera Under concluye que la acordada 1005/15 excedió las competencias de la Corte, pero no debe ser declarada inconstitucional por falta de lesión concreta. Las resoluciones judiciales fueron correctas y razonables, salvo en la parte ultrapetita. La acción de inconstitucionalidad se admite parcialmente. Normas constitucionales invocadas. Artículo 131. Reglamentación de garantías constitucionales. Artículo 134. Amparo constitucional. Artículo 137. Supremacía constitucional. Artículo 45. No negar derecho por falta de ley. Artículo 17. Derecho procesal en materia penal. Normas invocadas. Ley número 5282/14, libre acceso a la información pública. Artículo 23. Código procesal civil, artículo 107, juicio ordinario, y 683, juicio sumario. Código civil, artículo 7, sobre congruencia procesal. Acordada número 1005/15, objeto de impugnación. Análisis sobre la aplicación de la norma. Aplicaciones correctas. Artículo
137 de la Constitución Nacional, aplicado correctamente, supremacía constitucional. Artículo 45. Bien aplicado, no negar derecho por falta de ley. Ley número 5282/14, Código Procesal, correctamente aplicadas. Artículo 17. La Constitución Nacional, correctamente descartado. Aplicaciones parcialmente incorrectas o discutibles. Acordada número 1005/15. La Corte se excedió al crear reglas procesales sin ley formal, requisito, legitimación respecto a las sentencias judiciales impugnadas. No hubo violación constitucional, salvo incongruencia ultrapetita. Doctrina citada. Norberto Bobbio, una contradicción de orden lógico, lo que denomina una contradicción total parcial, conflicto entre normas que se cruzan parcialmente en su aplicación. Muchas gracias. En conclusión, podemos decir que este grupo tiene opiniones discrepantes en cuanto a la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia para resolver la cuestión planteada. Pero como todo acuerdo y sentencia se resuelve por mayoría, concluimos finalmente que el grupo está de acuerdo con la resolución y con la decisión asumida por la Corte Suprema de Justicia por considerar que las resoluciones impugnadas no han violado principios ni derechos consagrados en la Constitución Nacional, considerando que toda información debe ser de libre acceso a la ciudadanía, reforzando de este modo el control y transparencia gubernamental. En cuanto a la impugnación de la acordada 1005-2015, la Corte Suprema de Justicia afirma que el amparo es la vía idónea para solicitar el pedido de información pública denegada, por lo que este grupo está conforme y está de acuerdo con la postura asumida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reunida en pleno.